Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy, de donde vamos a explorar un aspecto que a veces se pasa por alto, pero que es fundamental para cualquier entrenador de fútbol que trabaje con jóvenes. La atención. Es curioso cómo a menudo damos por sentado la atención, ¿verdad? Pero sin ella el aprendizaje, especialmente cuando se trata de habilidades técnicas y tácticas en el fútbol, simplemente no puede ocurrir de manera efectiva. Exacto. Y para entender mejor esto, vamos a profundizar en el trabajo del neurocientífico Stanislas Dehaene, Sí. ¿verdad? Dehaene argumenta que la atención es como el cimiento de una casa. Puedes tener los mejores materiales, las mejores herramientas, pero si la base es débil, la estructura no se sostendrá. Y lo mismo ocurre con el aprendizaje. Sin atención, cualquier intento de enseñar nuevas habilidades o estrategias a los jugadores se derrumbará. Esa analogía de la casa me parece muy clara. Entonces, si lo aplicamos al fútbol, ¿cómo pueden los entrenadores asegurarse de que están construyendo sobre una base sólida de atención? ¿Cómo pueden mantener a sus jugadores enganchados durante las sesiones de entrenamiento? Bueno, uno de los puntos clave que destaca Dehaene es que la atención está intrínsecamente ligada a la motivación y al interés. Si un jugador está intrigado, si ve el valor de lo que está aprendiendo, su atención se activa de forma natural. Eso tiene mucho sentido. No se trata solo de que los jugadores estén presentes físicamente en el entrenamiento, sino de que sus mentes estén realmente presentes, ¿no? Exactamente. Y aquí es donde los entrenadores juegan un papel crucial. Deben convertirse en maestros en el arte de captar y mantener la atención de sus jugadores. Y eso me imagino no siempre es fácil, especialmente cuando se trabaja con niños y adolescentes que tienen tanta energía y tantas distracciones a su alrededor. Tienes toda la razón. Pero hay estrategias concretas que los entrenadores pueden utilizar para convertir la atención en su aliada. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy. Me encanta. Estoy deseando descubrir esas estrategias. Empecemos, por ejemplo, con el entrenamiento técnico. ¿Cómo puede un entrenador asegurarse de que un jugador está realmente atento cuando le está enseñando una nueva técnica? Bueno, no basta con que el jugador simplemente quiera hacerlo bien. Necesita entender por qué una técnica en particular es importante para su desarrollo. Por qué dominar esa técnica le ayudará a alcanzar sus objetivos como jugador. Es decir, no se trata solo de decirles, haz esto, sino de explicarles el por qué detrás de la instrucción. Exactamente. Por ejemplo, imagina que estás trabajando con un joven delantero y le estás enseñando a golpear el balón con el empeine. En lugar de simplemente decirle cómo colocar el pie, podrías decirle algo como: si dominas este golpeo, tus disparos serán mucho más potentes y precisos. Imagina lo bien que te sentirás cuando marques un golazo desde fuera del área gracias a esta técnica. Me gusta mucho ese enfoque. Estás conectando la técnica con un beneficio tangible con una emoción. Exactamente. Y al hacerlo estás despertando el interés del jugador. Estás haciendo que su cerebro diga, esto es importante, tengo que prestar atención. Y esto supongo se aplica también al entrenamiento táctico. Por supuesto, no se trata solo de explicar un sistema de juego de forma fría y abstracta. Los entrenadores deben encontrar formas de hacer que los conceptos tácticos cobren vida para los jugadores, demostrarles cómo esos conceptos pueden marcar la diferencia en un partido real. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo se podría hacer esto? Claro, imagina que estás trabajando con un equipo sub-14 y les estás explicando la importancia de jugar con una línea defensiva alta para presionar al rival. En lugar de simplemente dibujar una línea en la pizarra, podrías decirles algo como: si jugamos con una línea defensiva alta y presionamos al rival en su campo, podemos recuperar el balón más cerca de su portería y crear más ocasiones de gol. Imagina la satisfacción de robarles el balón y marcar un gol gracias a nuestra presión. Eso es genial. Estás creando una imagen vívida en la mente de los jugadores. Estás conectando la táctica con la emoción de marcar un gol. Exactamente. Y al hacerlo estás convirtiendo un concepto táctico abstracto en algo tangible, algo que pueden visualizar y que les motiva a prestar atención. Hasta ahora hemos hablado de la importancia de despertar el interés de los jugadores de conectar con sus motivaciones. Pero, ¿qué otras estrategias pueden utilizar los entrenadores para mantener la atención de sus jugadores a lo largo de toda la sesión de entrenamiento? Bueno, una de las estrategias más efectivas es estructurar los entrenamientos de forma dinámica, dividiéndolos en bloques con objetivos claros y un ritmo que evite la monotonía. Es decir, nada de entrenamientos interminables y repetitivos que aburran a los jugadores. Exactamente. Por ejemplo, imagina que estás trabajando con un equipo sub-12 y quieres mejorar su control del balón bajo presión. Podrías dividir el entrenamiento en 3 bloques. Empezarías con un calentamiento dinámico que active a los jugadores y capte su atención desde el inicio. ¿Y qué tipo de ejercicios incluirías en este calentamiento? Podrías incluir ejercicios de movilidad articular, carreras con cambios de ritmo, juegos de persecución. La clave es que sean ejercicios que impliquen movimiento, intensidad y un poco de competición sana. Me gusta. Un calentamiento dinámico y divertido
que prepare a los jugadores tanto física como mentalmente para el resto del entrenamiento. ¿Y qué vendría después? Después del calentamiento pasaríamos a un bloque central con ejercicios específicos para trabajar el control del balón bajo presión, como un rondo con 2 toques o un 3 contra 3 en espacio reducido. Y en este bloque central, ¿cómo podemos asegurarnos de que la tensión de los jugadores se mantiene alta? Bueno, además de elegir ejercicios que sean desafiantes y divertidos, podemos introducir pequeñas variaciones que rompan con la monotonía. Por ejemplo, en el rondo, en lugar de jugar en círculo, podríamos jugar en cuadrado. O podríamos añadir una regla nueva, como que el jugador que pierde el balón debe hacer 5 flexiones antes de volver al juego. Me gusta esa idea. Un pequeño toque de sorpresa que mantenga a los jugadores alerta. Exactamente. Y para terminar, podríamos dedicar el último bloque a un mini partido donde los jugadores puedan aplicar lo aprendido en un contexto más real. Me parece una estructura de entrenamiento muy inteligente. Al cambiar de actividad cada cierto tiempo, mantenemos la mente de los jugadores activa y evitamos que se desconecten. Y además, al dividir el entrenamiento en bloques con objetivos claros, los jugadores saben qué se espera de ellos en cada momento y pueden enfocar su atención de forma más efectiva, ¿verdad? Precisamente. Y esto nos lleva a otra estrategia clave para mejorar la atención, el uso de preguntas y feedback. Las preguntas y el feedback son herramientas poderosísimas que todo entrenador tiene a su disposición y que pueden marcar una gran diferencia en cómo los jugadores asimilan la información durante el entrenamiento. Claro, porque si solo damos instrucciones sin más, es posible que los jugadores no estén realmente procesando la información o pensando en cómo aplicarla. Exacto. Las preguntas bien formuladas pueden ayudar a activar el pensamiento crítico de los jugadores y a dirigir su atención hacia los detalles que queremos que aprendan. En lugar de simplemente decir, presionad al rival que tiene el balón, podríamos preguntarles, por ejemplo, ¿qué opciones tienes cuando el rival recibe el balón de espaldas? Precisamente. Esa pregunta les obliga a analizar la situación, a pensar en las diferentes opciones. Le presiono de frente. Espero que se gire. Intento anticipar un pase. Al tener que responder a la pregunta, su mente se activa y se enfoca en el problema táctico que queremos que resuelvan. Y una vez que el jugador ha actuado, ya sea durante un ejercicio o un mini partido, ¿cómo entra en juego el feedback? El feedback es fundamental para que el jugador entienda qué ha hecho bien, qué puede mejorar y cómo aplicar lo aprendido en el futuro. Pero como con las preguntas, la clave está en cómo se da ese feedback. Entiendo. No se trata solo de decir bien hecho o mal hecho, sino de ser más específico, ¿verdad? Exactamente. El feedback debe ser claro, conciso y sobre todo específico. En lugar de decir, ese pase no fue bueno, podríamos decir, el pase fue demasiado fuerte porque no acompañaste el movimiento con el cuerpo. Prueba a relajar el golpeo y a seguir el movimiento del pase con la mirada. De esa forma, le estamos dando al jugador una información precisa que le ayudará a entender por qué se ha equivocado y cómo puede corregirlo la próxima vez. No solo le estamos diciendo que algo está mal, sino que le estamos enseñando a analizar su propio juego y a encontrar soluciones. Exactamente. Y al darle un feedback específico, también estamos mostrando al jugador que estamos prestando atención a su rendimiento individual, que nos importa su progreso. Eso, a su vez, puede aumentar su motivación y su deseo de mejorar. Me gusta mucho esta combinación de preguntas que hacen pensar y feedback que guía la acción. Son herramientas sencillas pero muy poderosas para mantener la atención de los jugadores y mejorar su aprendizaje. Y hablando de herramientas, no podemos olvidar la importancia de las demostraciones claras y concisas. Especialmente cuando trabajamos con jugadores jóvenes, mostrar es tan importante como decir. Claro, porque una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y en el fútbol, donde el movimiento y la técnica son tan importantes, las demostraciones visuales pueden ser mucho más efectivas que las explicaciones verbales. Exactamente. Por ejemplo, imagina que estás enseñando a tus jugadores cómo realizar un centro al área. Podrías empezar con una breve explicación verbal destacando los puntos clave. Para que el centro sea preciso, debéis golpear el balón con el interior del pie, asegurándoos de levantar el balón con un efecto controlado. Y antes de golpear, fijaos bien en la posición de vuestro compañero en el área. Hasta ahí perfecto. Explicación clara, concisa al grano. ¿Y después? Después viene la parte crucial, la demostración. Cogemos el balón y ejecutamos el centro mostrando a los jugadores exactamente cómo aplicar las instrucciones que acabamos de dar. Les mostramos cómo colocar el pie, cómo acompañar el movimiento del cuerpo, cómo levantar el balón con el efecto adecuado. De esa forma, los jugadores no solo escuchan la teoría, sino que también ven cómo se traduce en la práctica. Y al ver la acción en vivo, pueden comprender mejor los detalles técnicos y crear una imagen mental más clara del movimiento. Precisamente. Pero no termina ahí.
Después de la demostración, podemos asegurarnos de que los jugadores han entendido lo que queremos enseñarles haciéndoles preguntas sobre lo que han visto. Podríamos preguntarles, por ejemplo, ¿qué parte del pie he utilizado para golpear el balón? ¿O cómo he utilizado el cuerpo para darle efecto al centro? Exacto. Al verbalizar lo que han observado los jugadores, están procesando la información a un nivel más profundo, lo que refuerza su aprendizaje. Y al hacerles preguntas, también comprobamos si realmente han estado atentos a los detalles clave de la demostración. Y por supuesto, después de ver y analizar la técnica, llega el momento de ponerla en práctica, ¿verdad? Por supuesto, podemos pedirles a los jugadores que repitan la acción que acabamos de demostrar primero individualmente y luego en parejas o en grupos pequeños. De esta forma, no solo están viendo, sino también haciendo, lo que acelera el proceso de aprendizaje. Y al practicar la técnica, inmediatamente después de verla, los jugadores están consolidando el movimiento en su memoria muscular, lo que les ayudará a ejecutarla con más fluidez y precisión en el futuro. Exactamente. Pero no olvidemos que el aprendizaje no se produce en un vacío. El entorno en el que se desarrolla el entrenamiento también juega un papel fundamental en la atención y la motivación de los jugadores. Hablas del ambiente del entrenamiento, ¿no? De cómo se sienten los jugadores durante la sesión. Exacto. Crear un ambiente positivo donde los jugadores se sientan cómodos, motivados y con ganas de aprender es esencial para que puedan concentrarse y dar lo mejor de sí mismos. Claro, porque si un jugador se siente presionado, inseguro o desmotivado, es muy probable que su atención se disperse y que no aproveche al máximo el entrenamiento. Así es. Por eso, como entrenadores, debemos esforzarnos por crear un clima de respeto, apoyo y confianza donde los jugadores se sientan libres de preguntar, de equivocarse, de experimentar sin miedo al juicio. Un ambiente donde se valore el esfuerzo por encima del resultado, donde se celebren los pequeños logros y donde los errores se vean como oportunidades de aprendizaje. Exacto. En las categorías formativas es mucho más importante que los jugadores desarrollen una pasión por el juego, que aprendan a trabajar en equipo, que se diviertan mientras aprenden que ganar a toda costa. Y para crear este ambiente positivo, ¿qué podemos hacer concretamente como entrenadores? Bueno, en primer lugar, debemos ser conscientes de nuestra propia actitud y lenguaje corporal. Debemos transmitir entusiasmo, positividad y confianza a nuestros jugadores. Debemos mostrarles que estamos ahí, para guiarles, para apoyarles, para celebrar sus éxitos y ayudarles a superar sus dificultades. Es decir, ser más que un simple entrenador, ser un mentor, un guía que les acompaña en su camino de aprendizaje. Exactamente. Y eso implica también escuchar a nuestros jugadores, interesarnos por sus inquietudes, crear un espacio donde se sientan cómodos para expresar sus dudas, sus miedos, sus aspiraciones. De esa forma no solo estamos entrenando sus habilidades futbolísticas, sino que también estamos contribuyendo a su desarrollo personal, a su crecimiento como personas. Precisamente. Hemos hablado de la importancia de la atención, de cómo estructurar entrenamientos dinámicos, de cómo usar preguntas y feedback, de la potencia de las demostraciones del ambiente positivo de la tecnología. Incluso hemos explorado el factor sorpresa. Pero has mencionado un último ingrediente secreto, el más importante según tú. ¿De qué se trata? Se trata de algo que va más allá de las técnicas o herramientas específicas. Es una filosofía, una forma de entender el entrenamiento que puede transformar la manera en que los jugadores aprenden y se desarrollan. Se trata de convertir cada entrenamiento en una aventura de descubrimiento. Una aventura de descubrimiento. Me gusta cómo suena eso. ¿Puedes explicarlo un poco más? Claro. Piensa en cuando éramos niños. Todo era nuevo, emocionante. Una oportunidad para explorar y aprender. Esa curiosidad innata, esa sed de conocimiento, es algo que todos llevamos dentro, pero que a veces se apaga con la rutina, con la presión, con la falta de estímulos. Entiendo. ¿Y cómo podemos como entrenadores reavivar esa chispa de curiosidad en nuestros jugadores? ¿Cómo podemos convertir cada entrenamiento en una aventura? Utilizando todas las herramientas que hemos explorado en este Deep Dive, pero con un enfoque diferente. No se trata solo de enseñarles técnicas o tácticas, sino de guiarles en un viaje de exploración, de descubrimiento, de hacerles preguntas que les hagan pensar, de plantearles retos, que les obliguen a buscar soluciones creativas, de crear un ambiente donde se sientan libres de experimentar y de aprender de sus errores. Es como si les diéramos un mapa del tesoro, pero sin decirles dónde está el tesoro. Les damos las herramientas, les marcamos el camino, pero les dejamos que ellos mismos descubran el tesoro final. Exactamente. Y el tesoro en este caso no es un trofeo o una victoria, sino el conocimiento, la comprensión del juego, el desarrollo de sus habilidades. El verdadero tesoro es que los jugadores descubran su propia pasión por el fútbol, su propio potencial como jugadores. Me encanta esa idea. No se trata solo de entrenarles, sino de inspirarles, de despertar en ellos el deseo de aprender, de mejorar, de superarse a sí mismos. Exactamente. Y cuando un jugador está realmente motivado, cuando siente esa pasión por el juego, la atención surge de forma natural. No hay que obligarle a prestar atención porque está completamente absorto en el proceso de aprendizaje, en la aventura de descubrir. Creo que has dado en el clavo.
Al final, la atención no es algo que se puede imponer, sino algo que se cultiva, que se nutre, que se inspira. Y la mejor manera de hacerlo es creando un entorno donde los jugadores se sientan motivados, curiosos, con ganas de explorar y de aprender. Y recuerda, este viaje de descubrimiento no termina con el entrenamiento. Anima a tus jugadores a que observen partidos, a que analicen jugadas, a que hablen de fútbol con sus amigos, a que lean sobre el deporte. Cuanto más se sumergen en el mundo del fútbol, más despertarán su curiosidad, su pasión y su atención. Este deep dive ha sido realmente revelador. Hemos explorado la atención desde diferentes ángulos, hemos descubierto herramientas y estrategias prácticas, pero sobre todo hemos comprendido que la clave para mantener la atención de nuestros jugadores reside en nuestra capacidad para inspirarles, para convertir cada entrenamiento en una aventura de descubrimiento. Y recuerda, como entrenadores tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros jugadores en este viaje, de proporcionarles las herramientas y el entorno adecuado para que puedan florecer, para que puedan desarrollar todo su potencial. Muchas gracias por compartir tus conocimientos y tu pasión con nosotros. Estoy seguro de que este deep dive ha inspirado a muchos entrenadores a replantearse su enfoque y a convertir sus entrenamientos en auténticas aventuras de aprendizaje. A todos nuestros oyentes los esperamos en nuestra próxima inmersión en el apasionante mundo del fútbol.